su estructura que va en, en celdas, justamente, en hexágonos en este caso, como se puede apreciar en la imagen. Y a partir de 1837 se empezó con la telegrafía eléctrica, se empezó a desarrollar y ya de ahí pasamos a diferentes tipos de métodos de telecomunicaciones como el cable submarino, los cables transatlánticos, me parece que se llaman, el Sí, teléfono, la fibra óptica y bueno, los teléfonos, eh, la tendencia de los teléfonos cambió con la inclusión de pantallas que permitían mostrar colores, iconos en formatos más amigables. O sea, pasamos de lo que son teléfonos de esos de teclado grandotes que parecían un ladrillo a lo que son ahora mismo, ¿no? Unas cosas maravillosas, son unas mini computadoras muy portátiles y entre sus características que, bueno, incluyen sensores, incluyen muchas cosas como proximidad, eh, se les, bueno, la más importante diría yo, sería la posibilidad de conectarse a Internet, ¿no? Es una característica muy importante y la que vamos a hablar el día de hoy. Y, y aquí empezamos con velocidad de transferencia. Eh, Se ha ido avanzando mucho porque empezamos desde 90 kilobytes por segundo, que es una cosa, pues realmente ya hoy en día muy poquita, pero en su momento fue una gran eh, evolución en la tecnología. A lo que hoy en día es el 4G, que tiene más de un gigabit por segundo, que es mucho. Y la primera generación es la 1G. Esta es de telefonía móvil. Y estuvieron disponibles al público durante la primera etapa de la década de los 80 con cobertura mínima, o sea, era muy pequeña. Y se ponía principalmente en las ciudades más pobladas. Y estas redes analógicas cursaban únicamente servicios de voz, permitían eh, ubi- ubicuidad, ay, está rara la palabra, pero, pero al utilizar sistemas y soluciones distintas alrededor del mundo, no permitían continuidad con la conexión internacional, que se le conoce como roaming. Y estas típicamente operaron en las bandas de frecuencia de 800 MHz, 850 MHz y 900 MHz. Y fueron las primeras utilizadas a nivel internacional. Algunas de sus características es que su ancho de banda por canal era 30 kHz, comunicaciones de voz analógicas a través de frecuencia modulada, que es FM, la multiplexación conocida como FMDA, no, FDMA, por decirlas en inglés, eh, podía hacer reuso de frecuencias, permitía movilidad de usuarios a través del proceso de cambio de celda, niveles de potencia ajustables en la red de acceso. Las celdas tienen un rango de cobertura de hasta 40 kilómetros y la separación de 45 MHz entre las frecuencias de transmisión y recepción. Y luego pasamos a la segunda generación, la 2G. Fueron completamente digitales y fueron desplegadas comercialmente entre 1980 y 1990. Esta tecnología fue una evolución de las redes de primera generación y una de sus características principales fue que habilitó los mensajes de texto, que eso ya es un gran avance. También se les llama SMS, por sus siglas en inglés, Short Message, ay, me trabo, Service, y transferencia de datos de baja velocidad. No eran muy rápidas, pero bueno, muy importantes en sus tiempos. Habilitó el concepto de continuidad en la conexión internacional, conocido como roaming, cosa que el 1G no permitía. Uh, y bueno, por esto mismo los usuarios que viajaban a ciertos países y bajo ciertas circunstancias podían utilizar la misma terminal para realizar llamadas de voz o enviar mensajes de texto, estando en otro país.
Las redes 2G operaron en las bandas de frecuencia de 850, 900 y 1800 MHz. También existieron otras tecnologías como la evolución del 1G, como, como la D-AMPS o la IDN, siglas en inglés, PDS, de Personal Digital Cellular, y la CDMA1. Bueno, por ahí creo que está escrito. Y previamente a la aparición de la tercera generación de tecnologías móviles, se realizaron mejoras a las redes 2G, que son como, se puede decir que son como las 2.5. Y bueno, sus mejoras eran el incremento de la velocidad de transferencia de datos justamente de la 2G, y gracias a esto surge el concepto de banda ancha móvil. Em, bueno, como vimos, había diferentes como tecnologías a partir del 1G que fueron al 2G. En este caso la GSM, con algunas de sus características, que son las llamadas tripartitas, y de conferencia, anchos de banda de canal de 200 kHz, multiplexación TDMA y CDMA, niveles de potencia ajustables en la red de acceso, velocidades de transferencia de datos desde 9.6 kilobits por segundo hasta 90 kilobits por segundo, y separación de 45 MHz entre frecuencias de transmisión y recepción. La otra importante también era CDMA1, con anchos de banda de canal de 1.25 MHz, sistemas conocidos como IS-95 CDMA, canales diferenciados por códigos ortogonales específicos, velocidades de transferencia de datos desde 14.4 kilobits por segundo hasta 64 kilobits por segundo, un poquito menos que la GSM, y codificación de canales de voz y datos. Y de pasamos a la 3G, pero creo que mejor comparte a mi compañero para no estar, bueno, ahí como diciendo la siguiente. Ya ven mi pantalla, compañeros. Ya se ve. Bien. ¿Sí se ve, Anthony? Sí, sí se ve. Ok. Bien, pues vamos a pasar a hablar sobre 3G, pero antes una pequeña introducción. Pues como dijo mi compañero Andani, y si se pudieran dar cuenta, pues la evolución a 3G de 2G puede dividirse en fases literal, debido a la evolución de las tecnologías que se fueron implementando. Y bueno, ya veremos ahí que también se implementaron unos algoritmos de seguridad para la transmisión de los datos. Pues evolucionamos de 2 a 2.5G y de 2.5G a 2.75 y sucesivamente a 3G. Pues en general la tercera generación nos tuvo más ventajas. Uno de ellos fue que se obtuvieron mayores velocidades de transmisión de datos, los servicios de voz mejoraron, la navegación por internet fue más rápida, porque en 2G era muy lenta. También tuvimos la oportunidad de tener GPS y videollamadas. También las redes 3G ofrecieron pues más seguridad que 2G, porque usaron el cifrado por bloques Kasumi. Y sin embargo, 2G, perdón, usaba A51. La evolución de 3G fue 3G Plus. Sin embargo, aquí se implementaron bandas de frecuencia. De hecho, se habilitaron unas bandas de frecuencias para que sirviera con 1G, 2G y fueran compatibles todas.
Pues en este caso, las mejoras de 3G para 3G Plus hicieron que las velocidades de transferencia de datos oscilaran entre 14.1 megabits por segundo hasta 42 megabits por segundo. Y bien, seguiría a 4G, que es LTE. También se le conoce por ese nombre. Las ventajas es que tiene mayor interoperabilidad entre redes de todo el mundo. Pues aquí se abrieron más bandas de frecuencias como en la anterior. Y sin embargo, 4G ya cuenta con un solo protocolo de comunicación y solo una arquitectura de red. También se optimizan las velocidades de transmisión y la calidad de servicio, así como la seguridad en aplicaciones de voz, datos e Internet. Las velocidades ahora de transmisión de datos se encuentran entre 100 megabits por segundo y 1 gigabit por segundo. Estas utilizan el protocolo IP. Pues desde 4G, en la década pasada, pues se vio llegar a Latinoamérica. Pero sin embargo, para la velocidad de datos, pues era un poco cara para ese entonces. Y solamente se ocupaba literal para mensajes de voz y de texto. Y frecuentemente, pues, uso de Internet hacia dominios, hacia dominios de la www. Bien, ahora, pues las redes LTE cuentan con dos métodos de acceso para que se puedan comunicar los usuarios. Tenemos dos, FDD y TDD, que FDD realiza una separación simultánea de la transmisión ascendente y descendente en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, TDD, establece una separación de la transmisión ascendente y descendente, pero ahora en el dominio del tiempo utilizando la misma frecuencia. En esta primera imagen tenemos un espacio de 3 dimensiones donde se ve el espectro de la frecuencia, el tiempo y el power, que en este caso sería la potencia. Tenemos a FDD y LTE. Entre estas dos, entre estos dos métodos, pues existen similitudes. Los principales son el ancho de banda de los canales que están disponibles, el esquema de acceso múltiple, los tipos de modulación, que aquí tenemos QPSK, 16 QAM y hasta 64 QAM en las dos. El control de potencia de Open Loop y Closed Loop. Tenemos AMC, el control de la congestión y pues la movilidad. Las diferencias, bueno, las principales es la banda, la sincronización, el MIMO, que ya veremos qué es, y la interferencia. En este caso, para TDD requeremos una buena sincronización y para FDD, como usamos diferentes espectros, pues la banda guarda puede evitarlas. La guarda se refiere a la principal banda de canal que maneje. Puede ser 3 MHz o 20 MHz. Y como explicaba en 4G, pues en 3G, perdón, en 4G también se habilitan bandas de frecuencia para que sea compatible con la primera, segunda y tercera generación. Y pues estas son las bandas que se utilizan en México. Tenemos de 700 MHz, de 1700 a 2100 MHz. Tenemos la de 2.5 GHz y 3.5 GHz. Finalmente, pues hablaremos de la quinta generación 5G. Pues en general se van adoptando optimizaciones físicas y, digamos así, de costos. Sin embargo, pues se mejora todo.
En este caso, ahora es una conectividad más rápida, de 20 milisegundos de latencia, en óptimas condiciones, obviamente. Y pues esta tecnología se empezó a implementar desde el año pasado, el 2020. Una de sus principales características es que 5G pues ahora usa las bandas de frecuencia de 700 a 3.5 GHz, las compatibles, las que estén aprobadas en el país, y pues se apoyan de las redes o las celdas de LTE. Las redes pues están más optimizadas, digámoslo, de una manera para minimizar la potencia y tener campos electromagnéticos más optimizados. Sin embargo, pues se necesitan más celdas para que pueda funcionar correctamente. En este caso, pues las antenas MIMO hacen aquí su aparición y es donde se ve más a menudo este tipo de antena. Pues es como, esta antena tiene pues múltiples entradas y múltiples salidas. Podemos enviar y recibir datos simultáneamente con los mismos recursos de una antena MIMO y una convencional. Esos trabajan en conjunto. Como último, pues 5G puede dividirse en banda baja, banda media y banda alta. También usan el mismo rango de frecuencia de 4G. En este caso puede variar de 600 a 800 MHz. La banda media es lo más comercial y usan ondas de radio comprendidas de 2.5 y 3.7 GHz. Aquí nos permite velocidades de casi un gigabit por segundo. El principal inconveniente de estas ondas de alta frecuencia es que experimentan problemas en atravesar muchas paredes o ventanas, y por motivos de costos, pues instalan más celdas en lugares, digamos, que tienen más inconvenientes. En el caso, por ejemplo, una montaña o un estadio, ahí se ponen repetidores. Y pues bueno, esas fueron las pruebas que realizó AT&T el 2020. Y sería todo. Y como comentario final, pues también con referente a las ondas de alta frecuencia, pues hay módems actualmente que soportan doble banda, una 5G y 2.4 GHz. Perdón, 2.4 GHz y 5 GHz. Y sin embargo, este módem, digamos que puede trabajar híbridamente para con 5G obtener velocidades más óptimas en la velocidad de nuestro internet a corta distancia, y con 2.4 GHz podemos obtener una buena señal de internet. Sin embargo, esta atravesaría, digamos, toda la casa. Fue lo que vimos con el profe cuando analizamos cómo trabajaban los módems de internet. Y pues aquí también aplica. Y pues de mi parte sería todo, profe. Está bien, gracias. Aquí nada más adicionando lo que comentaban, y efectivamente 5G, entre más alta sea la frecuencia, la longitud de onda, digamos que es más pequeñita, pero en potencia normalmente es más difícil sacar más potencia. Entonces el alcance normalmente de 5G es menor que de 2.4. Efectivamente, con 5G tienes más, digamos que el espectro en ese rango, hay menos equipos en comunicación. Si ustedes checan donde vayan las redes de 2G, bueno,
por donde vayan ya hay 8, 10, 12, 14 redes de 2.4. Y entonces llega el momento en que como que se satura la comunicación porque hay muchas redes. En cambio, el 5G está más libre porque todavía pocos equipos tienen esa característica, ¿no? Aunque ya hay muchísimos, hasta televisiones ya, o refrigeradores, o todo lo de Internet de las cosas que le llaman, que ya están apareciendo con 5G, ¿sí? En donde hay más velocidad, o su ancho de banda permite la transferencia de datos más rápido, pero la distancia es más corta. Necesitas más repetidores en un área que el 2.4 a veces es más eficiente. Y eso es con respecto al 5G, ¿no? Que para los celulares no se ha detenido por muchos aspectos. En algunos países está como que lo han restringido, lo han prohibido, pues por algunos comentarios en general de que las antenas son dañinas para la salud y las frecuencias que también son más dañinas para la salud, lo cual, bueno, todavía no está realmente comprobado, ¿no? Pues seguramente que en un ambiente, por ejemplo, sí tengo algunos compañeros que trabajaban ahí en Telmex, en un área donde estaban las antenas, y bueno, ellos sí tenían que traer cierta protección en su cuerpo y celular para que no les afectara, pero porque los niveles, digamos que de potencia ahí son un poco más altos. Finalmente, un compañero que renunció a estar ahí porque él sintió que le estaba afectando un poco su salud, ¿no? Pero normalmente en casas o en lugares donde no hay tanta potencia o no hay tantas redes, bueno, el riesgo es mucho menor. Y por ahí ya están sacando algunas normas o algunas formas de verificar qué tanto se va a afectar este tipo de antenas, este tipo de redes al ser humano, ¿no? Y bueno, por ahí finalmente es un costo que se está pagando por este tipo de tecnología que seguramente va a llegar y que no sabemos todavía qué tan dañino puede hacer, ¿no? Hasta ahorita por lo menos no dejan libre la información. En algunos casos por ahí salen algunos artículos y todo eso, pero todavía no se ha probado o comprobado estas teorías, pero de que sí hay una afectación en áreas donde la potencia y la cantidad de redes es muy alta, creo que sí está sucediendo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre estas versiones de los celulares. Ya imagino que todos ustedes ya tienen 4G
y bueno, realmente cada vez traen más facilidades, más velocidad en cuanto a la transferencia de datos y muchas más aplicaciones, ¿no? Y lo que sí, tal vez uno de los riesgos, de los problemas. A ver, permítame tantito. Listos, perdón, una pequeña pausa. Este, eh, sí les comentaba de las, de las redes o de los nuevos celulares, ¿no? Les decía que uno de los, pues sí, tal vez problemas o costos que finalmente toda la tecnología en muchos casos, nos afecta en algunos casos para bien y otras cosas para mal, ¿no? Y obviamente, finalmente esto no tiene retroceso y tenemos que vivir, convivir y estar ahí con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, sí, una de las cosas que se ha visto es, por ejemplo, que quién se imaginaba que, por ejemplo, los celulares iban a sustituir a las PCs, ¿no? Y sí, vemos que hace 5 años o un poquito antes, la cantidad de PCs o de laptops que se vendían era increíblemente alto. Pero llegaron los celulares con todas las aplicaciones y con todas las facilidades que tiene, y sí empezó
digamos que a detener esa venta y en la actualidad obviamente la cantidad de celulares es espantosamente alto, ¿no? Espantosamente alto. Pero siento que ahí principalmente ustedes o los que estamos aquí en el área de electrónica, bueno, olvidarse de la PC no es muy, digamos, bueno, porque finalmente allá afuera en la industria y en las empresas, bueno, eh, el medio de comunicación y de utilización es la PC. Y sí, en algunos casos se exagera el uso del celular, principalmente en las redes sociales, ¿no? Que ahí se le está invirtiendo una cantidad de tiempo realmente exagerada, realmente muy alto. Si se invirtiera ese tiempo en seguir utilizando la lap o la PC con aplicaciones o con eh, información, etcétera, creo que ayudaría un poco más a, a estar solamente utilizando las redes sociales, ¿no? O ustedes a ver qué dicen ahí, cómo sienten eso o no creen que eso sea algo que está sucediendo. Para ustedes, ¿cómo ven ese concepto o ese punto de vista? Alguien que pueda comentar, digo, y no se dice todavía más nuevas generaciones, ¿no? O sea, los que vienen atrás de ustedes, los que están en la prepa o en la secundaria, realmente se la viven en las redes sociales. Y en algunos casos, por ejemplo, pensando o que, por ejemplo, si hay mucha gente que está utilizando el TikTok o así de seguidores y están volviéndose millonarios, pero eso no nos muestra absolutamente nada en el sentido de que es factible para muchos, ¿no? Sino que son miles de millones que se dedican a eso y son unos cuantos cientos los que realmente están en el top así para ganar dinero, ¿no? Pero otros miles de millones están solamente tratando de, digamos que, hacer algo similar, pero realmente la cantidad que llegan a niveles de mucho dinero es bajísima, ¿no? En cambio, por el lado de la formación formal, de la formación científica, de la formación de conocimiento, pues ahí es mucho más seguro, ¿no? Porque ahí sí, si te preparas, buenos sistemas de aprender algunos software adicionales, con estudiar el inglés, con tener conocimiento de PLCs o cosas que van muy relacionadas con la carrera, ahí es mucho más seguro y mucho más, digamos, al alcance de más personas, ¿no? Pero por desgracia, muchos están yendo por lo aparentemente fácil de las redes sociales, pero hay que tener un poco de cuidado, que por ahí eh, es más el riesgo. Digo, porque se puede tal vez seguir preparándose, aunque en un momento pues, se da el caso, bueno, pudieran incursionar.
en eso de las redes sociales, pero si están más preparados, puede que sea un poco más fácil incursionar, un poco más la probabilidad de que tengas cierto éxito. ¿Sí? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué comentan? ¿O todos están ahí en las redes sociales? Yo sé que todos lo utilizan, ¿no? Pero el tiempo que puedan dedicarle a eso, esa es la diferencia. ¿Sí? Y digamos, ese es un punto de vista eh, muy particular y yo bueno, que he vivido todos los cambios de prácticamente, no 1G, sino antes de esto, ¿no? Todavía mucho antes de esto, ¿no? Donde el nacimiento de las PCs individuales, ¿no? Recuerdo cuando los sistemas de almacenamiento eran de discos flexibles de 16K y de 9 pulgadas, ¿no? 16K kilobits era donde se almacenaba todo un programa para pruebas de tarjetas o de circuitos de 16K. ¿Sí? Imagínense ahorita las unidades de memoria, digo, gigabits, son ya pequeñas y ya prácticamente enteras, ¿no? A ver, ¿no hay alguien que me pueda rebatir por lo menos un poco de lo que yo creo? Porque es válido, ¿eh? Es válido. O sea, siempre es interesante ver otros puntos de vista o cómo lo ven ustedes. ¿Sí? Alguien que se anime, ¿no? Porque, ¿por qué no se animan? ¿No? ¿Por qué tan participativo soy? ¿Sí? ¿No? Ahí me siguen escuchando. Hola. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Ok, gracias. Sí, profe. Bueno, ok. Ok, bueno, eso fue nada más un pequeño comentario, ¿eh? Ya no, generalmente digamos, los cambios generacionales, pues es normal que haya ciertas diferencias, y ustedes lo van a vivir con otros que vienen allá atrás y que los van a ver igual, que están haciendo cosas que no están de acuerdo completamente, ¿no? Pero que finalmente es el proceso de los jóvenes que van eh, caminando a través de la vida, ¿no? Y nosotros que ya tuvimos esa oportunidad, bueno, que quisiéramos a veces transmitirles un poco de experiencia, transmitirles un poco de eso que hemos vivido, pero es muy difícil, ¿no? O sea, lo van a, ustedes lo van a vivir, pero en forma individual y real, ¿no?
digamos, a veces quisiéramos evitarle ciertos barreras, etcétera, pero no es fácil. Y lo que sí es hay que seguir preparándose porque esa herramienta sí va a ser una ayuda muy importante para lo que ustedes buscan, para sus objetivos que se han trazado, ¿no? Siempre la información o el conocimiento nos va a ayudar en todos los casos, en todos los momentos que vayan a vivir. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay otra cosa, nos vemos el viernes. Por ahí les encargo su práctica 2. Acuérdense, para que no tengamos el tiempo así encima al final, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo el viernes, por favor. Hasta luego. Profe, a nosotros, ¿cuándo nos tocaría exponer el tema de modulación por longitud de onda? Sería hasta el martes, Ah, ok. porque el Sí, viernes es telefonía analógica. Sería el martes. sí, profe, gracias. ¿Sí? Órale. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Nos David, vemos. Valeria. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gabriel. Hugo, Luis.